grabar la sesión para compartirla más adelante, tanto con ustedes como con sus compañeros. Bueno, chicas, pues les doy la bienvenida. Estamos en el módulo de Teoría General del Proceso 2. Soy su asesora, la maestra Beatriz Sierra, y pues es un gusto conocerlas, entablar esta primer sesión de módulo. No tiene por qué ser la única, sin embargo, pues eso depende de cómo vayan avanzando, qué tan complicado se les haga el contenido, y pues si es necesario podemos organizar otras sesiones. Tengan la confianza de acercarse, de pedirlas, si es que se necesita alguna. Mi intención con esta primer sesión es mm, darles un panorama general, no del módulo, sino de los retos, porque constantemente los envíos de los retos, cuando se los reviso, pues les he detectado muchos errores que son de los más comunes, y con módulo se presentan. Entonces, para tratar de evitar eso y que tanto ustedes hagan o se eviten un segundo envío, no porque no lo tengan a disposición, sino porque pues eso les genera retraso en sus demás trabajos y aparte hay que dedicarle más. Entonces, para evitar eso, trato como de darles un panorama general de cómo pueden elaborar mejor estos retos ya con los requisitos que se piden, y también pues para que comprendan mejor las lecciones. Me voy a entretener más en el primero, de hecho es el que más me interesa. Si ya han tenido la oportunidad de revisar el módulo, son por ahí 5 retos, uno de ellos es un cuestionario, es el reto 3. El reto, de todos los retos, me parece que el más, no complicado, pero sí el que más les genera estrés, que les genera más tiempo, pues es el reto 1, porque tienen que elaborar un escrito de impugnación, un recurso, y pues sobre todo para aquellos que no estamos familiarizados con la práctica, que estamos conociendo la carrera en teoría y no hemos tenido oportunidad de practicar, pues de pronto sí es como totalmente, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, yo siempre les recomiendo que se animen, chicos, anímense a equivocarse, de verdad que ahorita como estudiantes es cuando podemos equivocarnos en estos ejercicios. Eviten descargar machotes, eviten acercarse a machotes. Nosotros los abogados tenemos pues no quiero llamarlo mala práctica porque no es malo, pero si lo empezamos o nos acostumbramos desde ahorita, desde estos principios de nuestra carrera, pues tendemos a depender mucho de ellos y a pensar menos. Me ha llegado eh, muchos compañeros en esa frustración que sienten, se meten a internet, googlean recurso de impugnación de tal y ¡fum! Me ponen uno que lo copian, lo pegan y ni siquiera revisan la información, y ese es el peligro de los machotes. Entonces, yo les recomiendo que aunque no tengan ninguna experiencia, teniendo la media o mucha experiencia, anímense a hacerse ustedes el escrito. Yo por ahí les compartí una guía que es básicamente pues la hoja tal cual, nada más con los elementos que lleva, y ustedes van a analizar el caso, van a leerlo, y a partir de ese caso ustedes van a ir sustituyendo la información o complementando. No copiando, chicos, no copien, analicen, ¿sí? El ejercicio que se busca en nosotros los abogados o preparándonos para ser abogados es la reflexión, es el análisis y es la comprensión e interpretación. Nosotros dependemos al 100% de las leyes, pero no para copiarlas, sino para interpretarlas, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca en estos ejercicios con ustedes. Y bueno, me enfocaría un poquito más en el primer ejercicio. Déjenme veo para compartirlo. Este, Ahí ya pueden verla, ¿verdad? Ok, entonces estaría Sí, enfocándome, gracias, estaría enfocándome en este primer escrito. De hecho, me gustaría, por aquí tengo un ejercicio que me compartieron ustedes mismos, sus mismos compañeros. Me gusta módulo con módulo ir guardando los ejercicios que hacen, porque de verdad que cuando realmente se sientan y reflexionan, hacen muy buenos ejercicios. Y si no es así, chicos, si de plano uno no tiene ni idea, no importa, este ejercicio es para eso, y ustedes cuando lo intenten nuevamente en esa retroalimentación que yo les haría, ustedes ya van a empezar a ver qué errores tienen, y pues bueno, de ahí aprenderían mucho más. Entonces, anímense a equivocarse y atrévanse a hacerlo ustedes mismos. Bueno, pues aquí no les puse más que el contenido. Les reitero que el reto 1 pues es un escrito de impugnación, es un recurso, y el contenido de pues se basa en lo que el mismo reto les pide, ¿no? Es lo que debe de llevar su escrito. La portada se incluye en todos sus retos. Chicos, esto me ha pasado mucho en estos últimos módulos, no sé por qué,
Recuerden que su portada es la presentación de su trabajo. Lo único que debe llevar son sus datos de identificación en una primera hoja y nada más. Muchos se están acostumbrando como a poner como en la parte superior izquierda sus datos, inmediatamente el planteamiento del caso, inmediatamente los retos. Ustedes pueden trabajar, pueden agarrar su propia forma de presentación de sus trabajos, pero recuerden que su primera hoja debe ser la identificación de sus trabajos y esa es su presentación. Así que en su portada no debe llevar otra cosa más que los datos de identificación que el mismo reto les va diciendo cuáles son. Y bueno, entonces en la siguiente hoja ustedes comenzarían a trabajar con este escrito. Recuerden que estamos ante la presencia de un escrito de impugnación. Quiere decir que estamos, eh, como la palabra lo dice ahí, impugnar, tratar de echar abajo. eh, no nos pareció esa resolución que emitió la segunda sala, entonces estamos tratando de decirle al superior de esa sala o a la misma sala, decirle, ¿sabes qué? No me pareció lo que dictó por esto, entonces quiero que eso se eche abajo. Y eso es impugnar. Entonces, quiere decir, partamos del hecho donde dice que hay un juicio previo que nos habla de un juicio de nulidad. Entonces, empezando, el primer conflicto que se nos presenta es el tribunal al que va dirigido. Pongan mucha atención. El caso que a ustedes se les presenta es un caso administrativo. Desde que nosotros como abogados nos llega nuestro cliente, tenemos que ubicar, lo primero que tenemos que ubicar es qué tipo de caso es, para poder identificar a qué ley vamos a acudir. Estamos hablando de un juicio administrativo, quiere decir que nuestra ley tiene que ser administrativa. De esta forma, la ley administrativa contempla lo que llamamos la materia sustantiva y la materia adjetiva en la misma ley. Quiere decir, nos dice qué podemos hacer y el cómo lo podemos hacer en la misma ley. ¿Cómo vamos a saber eh, cómo proceder en los asuntos? Siempre es leyendo la ley, chicos. De eso no nos vamos a salvar. Podemos leer miles de autores, sí, para irnos apoyando. Podemos revisar en internet, podemos recurrir a los machotes, que era lo que yo les trataba de evitar, pero pues en algún momento lo van a hacer. Pero no nos vamos a salvar de leer la ley. Entonces vamos a leer la ley. Si pueden, imprímanla o cómprenla. Las leyes recuerden que se están actualizando constantemente. Aquí hago un paréntesis. Revísenlas únicamente en las páginas oficiales, que son los congresos, nada más. Si es una ley federal en el Congreso de la Unión, si es una ley estatal, pues en el Congreso del Estado que estemos revisando. Nada más, chicos, no me revisen otra página. Imprímanla. ¿Por qué? Porque ahí se están subiendo todas las actualizaciones. Si ustedes revisan en otras páginas, corren el riesgo de que la ley no esté actualizada y por eso podemos, pues hasta quedar mal en los asuntos, ¿no? Pidiendo una cosa que a lo mejor ya la ley ni contempla. Entonces, teniendo nuestra ley actualizada, yo les recomendaría que la imprimieran porque ahí pueden ustedes marcar, pueden escribir, pueden resaltar lo que a ustedes les esté sonando de esa ley, lo que creen que les puede ser aplicable. Y lo primero que tenemos que revisar respecto al asunto que se nos plantea es a qué tribunal lo vamos a dirigir. Nos habla de que está conociendo el asunto. El juicio de nulidad lo conoció la segunda sala del Tribunal Administrativo y que esa sala fue la que resolvió. La misma ley nos va a decir el recurso que nosotros vamos a promover. ¿Cómo vamos a saber qué recurso? Este viene más abajo, en la identificación del recurso. ¿Cómo vamos a saber? Pues la misma ley. ¿Qué es lo que yo quiero impugnar? La resolución, ¿no? Entonces, si yo quiero impugnar una resolución, voy a acudir a la ley, a los medios de impugnación y me va a decir, existen el de revisión, el de reclamación, el de queja, todos los recursos que existan y en qué casos procede. Ahí nos mencionan las fracciones, entonces yo voy a ver en cuál de ellos se acomoda mi resolución, que es mi resolución final, porque le está dando fin a ese proceso, qué es lo que hay, cuál se acomoda ahí, ahí ya identifiqué el recurso y ahí mismo en esos artículos, los que conlleve ese recurso me va a decir ante qué órgano se va a promover. Mucho ojo desde aquí, chicos, porque hay recursos que se promueven de manera horizontal ante el mismo órgano que está conociendo y hay otros recursos que se promueven en manera vertical ante su superior jerárquico, ¿sí? No les puedo dar la solución, esto es parte de que ustedes estudien, pero sí les digo que hay que revisar. Todo está en la ley, ¿sí? Nosotros no nos inventamos nada, no podemos inventarnos nada y es la ley la que nos va a ir llevando de la mano. Entonces, lo primero es identificar si va a ser ante la misma sala que dictó la resolución o a su superior jerárquico. ¿Quién sería su superior? Pues en este caso, si estamos hablando de magistrados, o será el pleno del tribunal o será el presidente del tribunal, ¿sí? Entonces hay que revisar y con eso empezamos. Desde ahí ya estamos analizando. Después viene el proemio. Aquí lo importante es que ustedes decidan en qué carácter
o cómo van a intervenir ustedes en el proceso. Nosotros como abogados nos pueden otorgar un poder y desde ahí nosotros ya nos convertimos en representantes jurídicos de nuestro cliente y no tenemos que llamarlos, no los necesitamos a ellos porque nosotros vamos a estar llevando su asunto de principio a fin. Pero también puede ser que nosotros seamos del tipo de abogados que estamos, o el cliente que queremos que esté muy al pendiente de su asunto, entonces lo estamos llamando constantemente para que él nos firme las promociones que estamos presentando. En este caso, él estaría actuando por propio derecho. Ustedes pueden presentarse ante el juicio de las dos maneras, independientemente de cómo haya sido el juicio de nulidad, ¿eh? En este recurso, hagan de cuenta que puede ser que haya llevado un abogado el juicio de nulidad y ahora puede ser otro abogado o puede seguir siendo el mismo abogado, ¿eh? Eso no importa porque es un escrito, podemos considerarlo que es como es una instancia nueva, no es que vayamos a empezar todo el proceso, pero en estas circunstancias como es el representante, el domicilio, ustedes recuerden que por ahí se les hace énfasis en señalar un domicilio, quiénes están autorizados, estas cositas sí pueden cambiar, ¿sí? Entonces, en el premio tenemos que decidir si va a ser por propio derecho, entonces tendría que ser el nombre del policía el que empiece y decir así, por propio derecho, con el carácter que tengo reconocido dentro de estos autos, vengo, señalando domicilio, acuérdense que aquí en el premio señalamos domicilio, aunque ya tengamos en el juicio de nulidad un domicilio, como esta es una instancia, aunque sea la misma, es pues como un juicio pequeño dentro de lo que ya pasó, ¿no? Entonces, tenemos que señalar domicilio nuevo o repetir el mismo, señalando este domicilio para recibir notificaciones y autorizando a estas personas. Puede ser que sean las mismas, puede ser que sean personas diferentes. Aquí nosotros nos autorizamos como abogados y Mm, es importante que también este domicilio, muchos me señalan me ha tocado que me señalan los estrados del tribunal, sí está permitido, pero yo no se los recomiendo y sobre todo que no se queden con esa idea desde aquí, porque tiene sus ventajas que las notificaciones personales no las hagan de manera personal. Cuando nosotros señalamos como domicilio los estrados, generalmente es cuando no tenemos o no conocemos personas en el lugar donde se está llevando el proceso. Y el inconveniente es que una vez que se publica, pues prácticamente nos damos por enterados, ¿no? Y a veces como abogados, digo, cuando vamos empezando tenemos dos asuntos y podemos verlos tranquilamente, pero hay momentos donde se nos hace con un asunto que se nos haga muy pesado o a veces se nos juntan en términos, entonces realmente es muy complicado estarlos checando y al pendiente, entonces el tener notificación personal en un domicilio que nosotros estamos autorizando sí tiene sus ventajas, sobre todo en los términos. Recuerden que como abogados nos regimos mucho en los términos y hay términos muy cortos, hay unos de 3, hay unos de 2. Entonces, cuando los términos son tan cortos, hay de 24 horas, entonces cuando son tan cortos, pues necesitamos las horas que podamos rascarle al proceso, ¿no? Entonces yo les sugiero que siempre, siempre señalen un domicilio y busquen que ese domicilio, más bien, ese domicilio tiene que ser en donde se encuentra el proceso, ¿no? Donde se está llevando. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues la misma ley. La misma ley nos va a decir cuando iniciemos un juicio, o en este caso, que es el que se está llevando, que ya sería uno de impugnación, pues es en el mismo lugar donde se está llevando el proceso y ahí mismo tenemos que señalar un domicilio. Dentro del proemio, yo contemplo este segundo parrafito, pero sí les recomiendo, ojo chicos, también les sugiero que busquen que su escrito tenga buena presentación, buena redacción, una coherencia, una secuencia lógica en su redacción y traten de evitar que los párrafos sean tan extensos, ¿sí? A veces desarrollamos un solo tema, por decirlo así, en un parrafito y nos extendemos, bueno, eso sí se puede hacer, pero traten de que los párrafos sean no tan largos porque es cansado a la vista, se pierde la información más importante, entonces traten de siempre, y sobre todo si ustedes quieren resaltar algo, pónganlo en negrita, ¿no? Siempre resalten lo que realmente quieren que se resalte. Entonces, en un segundo párrafo, pero contemplando dentro del proemio, yo les pongo aquí identificación del recurso, que ya les comentaba, hay que revisar la ley para saber qué recurso procede en contra de las resoluciones finales, que es el que tenemos en este caso. Mencionamos la fecha de notificación porque, pues nada más como para demostrarle al tribunal que estamos en tiempo, ¿no? O sea, les comentaba de los términos, al final ellos corroboran la fecha de notificación,
pero para demostrarle que nosotros estamos dentro del tiempo y por eso venimos actuando en este momento. Y el fundamento, es importante señalar, no es necesario que transcriban los artículos, no está prohibido, lo pueden hacer si quieren, pero nuevamente voy a que ya en la práctica tratamos de que sea más ágil la lectura. Y hay que poner los artículos que realmente sean esenciales para demostrar nuestro dicho, ¿no? Entonces, en este caso, como solamente vamos a decir que en base a este artículo nosotros estamos promoviendo este recurso, pues bastaría con que dijeran con fundamento en el artículo tal de esta ley. Recuerden que siempre que mencionen un artículo va acompañado de la ley en la que se encuentra. Vengo a promover el siguiente recurso ante usted, debidamente comparezco y expongo, ¿no? Hechos. Pongan tal cual esta palabra que diga hechos para que ustedes estén anunciando que este capítulo se llama así, ¿no? ¿Y qué es lo que van a poner aquí? Pues los antecedentes de este recurso que ustedes están presentando. Ojo, chicos, aquí ustedes tienen que diferenciar, y aquí es lo importante, lo que yo les decía, que a pesar de que es un escrito nuevo, no es un juicio nuevo, estamos hablando de un juicio que ya existe. Entonces ya hubo un juicio de nulidad, en ese juicio de nulidad hubo una demanda, hubo una contestación de demanda y se desahogaron pruebas, ¿no? Y ya se resolvió. Entonces, como ese juicio previo ya existe, en estos hechos yo no puedo empezar como si fuera una demanda que va a iniciar el proceso, ¿sí? Porque yo no voy a iniciar un juicio de nulidad. Lo que voy a iniciar es un recurso para impugnar esa resolución que no me fue favorable. Entonces, mis hechos van a variar poquito. Sí, obviamente cabe resaltar, pero ya como resumen, ya no es enfocarme tanto en el hecho del despido, no es que no es importante, es que ya no es lo esencial en este escrito. Entonces ya nada más lo voy a dar como hasta en un hecho ustedes pueden poner. Yo promoví tal este juicio por estas razones y esto se resolvió, ¿no? O sea, lean el asunto, analicen qué es lo que ustedes realmente quieren que sepa la autoridad y eso es lo que ustedes van a plasmar. Les recomiendo que los enumeren, pongan hecho, primero, segundo, tercero, eh, y que sea un hecho por párrafo, y explíquenlo, no copien lo que dice el caso, ustedes explíquenlo, porque al final hagan de cuenta que es como si, por ahí les puse en algunos de sus trabajos, que es como si ustedes fueran a exponer el caso que ustedes leyeron ante la autoridad o ante sus compañeros, vamos a pensar que es ante sus compañeros. Ustedes no van a llegar con la hoja y leer, yo promoví el juicio así tal cual está en el caso, ¿no? Entonces ustedes lo que leyeron lo van a interpretar para explicárselos a sus compañeros, qué es lo que ustedes quieren que ellos sepan. Entonces, así la autoridad. Yo lo que quiero que sepas es esto, y esto fue lo que pasó, y esto es lo que no se me está considerando, ¿no? Aquí en los hechos, porque cabe hacerlo, colocar lo que la sala resolvió, pongan mucho cuidado porque me manejan cita textual de la sala. Es correcto, chicos, aquí sí pueden copiar lo que la sala, porque de hecho en el caso así se les plantea, la sala dijo esto, ¿no? Pueden hacerlo, pero tengan mucho cuidado porque están hablando de una cita textual. Cuando es una cita textual, recuerden que usamos comillas y entre comillas debe de quedar toda la cita textual. También hay una regla, dependiendo del manual en el que estemos, en nuestro caso de la UBEC manejamos el manual APA, dependiendo del manual nos restringe cuántas palabras pueden caber en esa cita textual. Es decir, yo no puedo transcribir toda una sentencia en mi escrito, ¿no? Entonces tengo que ver qué es lo que resalta, lo que yo quiero resaltarle de que estuvo mal y eso es lo que yo voy a poner. O puedo irlo intercalando, ¿sí? Porque puede haber varios párrafos que me causan agravio, entonces puedo ir intercalando, pero recuerden que siempre comilla al abrir, comilla al cerrar la cita textual, toda la cita textual debe quedar entre comillas, porque he visto trabajos donde me abren y cierran comillas por párrafos, y de hecho cierran en el primer párrafo y en el siguiente abren comillas. Entonces, eso ya no es correcto porque al final siguen hablando de una cita textual de la misma fuente, ¿no? Que en este caso es la sala. Entonces, pongan mucho cuidado, revisen su manual, cómo hay que poner esas citas. Yo les sugiero que incluso para que se resalte, pueden poner, cambiar el tamaño de letra, pueden incluso manejarla en otro margen para que se distinga qué es lo que yo le estoy diciendo a la autoridad de lo que
está diciendo mi fuente, ¿no? Entonces debe de ser bien claro lo que yo le estoy manejando a lo que estoy manejando con mi fuente, perdón, con la cita textual. Y esas citas, al igual los artículos, porque también copian los artículos que le sirven de fundamento a la sala, recuerden que deben de reflexionarlos, de debatirlos, sino cuál sería la intención de que ustedes los mencionaran. Si ustedes dicen la sala mencionó como fundamento estos artículos, el 156, el 157, y me los copian, y ahí acaba su hecho, pero no me estás diciendo nada, a la autoridad no le estás diciendo nada. Ella puede irse a la página que tú le mandes y revisarlo ahí. Entonces, ¿cuál sería el fin de que tú lo mencionaras? Pues hacerle hincapié que esos artículos a lo mejor se están aplicando mal, eh, que no consideró una parte, que lo que la sala dijo en esta parte no es correcta porque hay esto más abajo. Entonces, la idea es que ustedes reflexionen, que ustedes resalten, que ustedes debatan esa resolución. Entonces, si van a poner una cita textual, que sea porque van a poner inmediatamente una reflexión, ¿sí? A su favor y obviamente en contra de la sala. Y si no tienen esa reflexión, entonces expliquen, pueden explicar lo que dijo la sala, el magistrado lo va a revisar y entonces ustedes ya se pueden pasar a la siguiente parte que son los agravios. También de manera literal coloquen la palabra agravios para mencionar, hacer, resaltar que ese es el siguiente capítulo y agravios es la parte más importante de este escrito de impugnación, chicos. Quiere decir que en esta parte ustedes tienen que dar todas las razones, todos los argumentos, todo el fundamento que ustedes encuentren, leyes, tesis de jurisprudencia. La doctrina, recuerden que no es una fuente que se tome tan en cuenta en los procesos, pero pues pueden apoyarse también a lo mejor para que les salgan argumentos. Todo va aquí en los agravios. Las pruebas relacionen con las pruebas que se ofrecieron. Este, eh, Pongan mucho cuidado. Hay recursos que permiten ofrecer nuevas pruebas. Si es así, si en el recurso que ustedes están promoviendo de manera literal les dice que pueden ofrecer pruebas, analicen el caso y si cabe, pues ustedes mencionen pruebas, ofrezcan. Pero si el recurso no dice o les dice que no se puede hacer, entonces tienen que trabajar con todo lo que ya se existe en el juicio de nulidad. Entonces, aquí el planteamiento del caso les habla de unas bitácoras de asistencia, les hablan de unas pruebas que se pidieron, les hablan si hay testimonial, si hay confesional, qué pruebas hay, y esas son las pruebas que ustedes tienen que traer a colación, ¿sí? Todo eso va aquí en los agravios. Por aquí les pongo como tip, bueno, pues ¿qué es un agravio? Pues es el análisis, ¿no? Ese análisis que ustedes hacen de lo que a ustedes les está afectando. A mí me afectó esto de esta resolución. ¿Qué me afecta? Pues que al final me está diciendo que se hizo conforme a derecho y que no valió nada lo que yo hice, ¿no? Entonces, que no me considero mis pruebas, no me considero, entonces todo eso me está afectando porque me estoy quedando sin empleo, ¿no? Entonces, hay que argumentar y hay que fundamentar. Pruebas, otra vez, aquí el escrito les pide un capítulo de pruebas, hay que resaltar cuáles son las pruebas que ustedes que mencionaron que ya se ofrecieron, hay que relacionarlas, incluso si pueden con artículos, también mencionen los artículos. Los puntos petitorios es como un resumen de de todo lo que ustedes me están diciendo en el escrito. Por ejemplo, también les sugiero que los numeren, y el primero, por ejemplo, sería que me tengas por interponiendo el recurso, que se me tenga por autorizando a estas personas y señalando el domicilio para recibir notificaciones, que se me tenga por ofreciendo estas pruebas, ¿no? Si es el caso que ofrecí. Entonces vamos resumiendo todo eso que yo estoy planteando en el escrito. Y la firma es importantísima. Sin la firma, pues aunque el escrito esté muy bien, aunque todo esté muy bien, pues el proceso no podría continuar si no tiene la firma de quien está acudiendo al proceso. Si somos nosotros como abogados, la de nosotros. Si es el policía por propio derecho, pues bueno, entonces será el actor el que tiene que firmar y nosotros lo acompañamos con nuestra firma que autoriza, ¿sí? Y acá les pongo, por acá en los tips les pongo del uso de la ley administrativa. Les hablo sobre la supletoriedad. Por ahí he visto que muchos manejan, no sé si hay como una confusión, muchos me mencionan la Ley Federal del Trabajo. Recuerden, chicos, sí, nosotros cuando hablamos o escuchamos la palabra despido, pues luego inmediatamente nos vamos
a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Despidos injustificados. Pero recuerden que este asunto se está promoviendo en la vía administrativa. ¿Por qué? Pues habría que indagar un poquito por qué nos estamos yendo por esta vía administrativa. Pero al final hay que revisar. La propia ley que nosotros, la ley de la materia de los asuntos que nosotros estamos tramitando nos va a decir al principio, en los primeros artículos nos dice esta ley aplica para todo esto y en caso de lo que no se contemple en esta ley, podemos acudir a esta otra, ¿no? Si la ley no nos menciona, por ejemplo, en este caso que estamos en materia administrativa, si la ley de justicia administrativa no nos menciona que la ley federal del trabajo sea una supletoria, en nuestro escrito no podemos ir alternando ambas leyes. Tenemos que acatarnos únicamente a la ley administrativa. Quiere decir que todo lo que corresponda a nuestro asunto tiene que caber en esa ley administrativa. Y la jurisprudencia, búsquenla también en materia administrativa, ¿sí? Sí nos pudiera servir a lo mejor un asunto laboral, pero no hace, recuerden que la jurisprudencia nos sirve para decirle a las autoridades, fíjate que este asunto se promovió de esta forma y mira lo que se resolvió. Y es lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Entonces, mientras más acercado sea a lo que yo estoy planteando, lo que yo estoy pidiendo, pues el magistrado no va a tener para dónde irse. Pero si es materia laboral y yo estoy en materia administrativa, va a decir, bueno, pues sí, pero pues eso es en laboral. Aquí tenemos otro asunto, aquí hay otras consideraciones, aquí la ley dice otra cosa y pues yo no estoy obligado a observarla, ¿no? Entonces, hay que estudiar, chicos. Los asuntos son estar estudiando, estar indagando, estar interpretando la ley. Y pues bueno, es un ejercicio que no se tiene de la noche a la mañana. Por eso les digo, no tengan miedo de equivocarse, de hacer este escrito. Estos tipos de ejercicios se logran con la práctica. Entonces, los que vamos empezando, ténganse confianza, mándenme sus escritos, por muy perdidos que se sientan, mándenmelos. Yo al revisarlos, yo me daré cuenta de cuando de plano los siento muy perdidos, pues yo les agrego alguna bibliografía, incluso un ejemplo para que los pueda orientar más. Si los veo más o menos y en su segundo intento todavía perdidos, también les anexo este ejemplo. No me gusta dárselos así tal cual porque no les quiero quitar esa creatividad que ustedes tengan, ¿sí? Si yo les anexo lo que les digo de los machotes, si yo les anexo un escrito, pues prácticamente se van a dar la idea y todo el panorama se les va a aclarar y la idea es que ustedes analicen y ustedes reflexionen sobre ello, ¿sí? Por aquí me está manejando que nos quedan como 5 minutitos, 4 minutitos. ¿Podemos seguir con la sesión? Nada más lo que quiero saber es si hasta ahorita tienen alguna duda. ¿Quieren que nos regresemos sobre algo de este reto? Ninguna, gracias. ¿No? Dulce, Areli. Todo bien, ¿Sí? gracias. Sí, Ok. sí. ¿Se han tenido oportunidad de revisar ya las primeras lecciones? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esta parte de la argumentación es algo que ustedes están manejando en todos sus retos, en todos los módulos. Se les pide que argumenten. Argumentar, chicas, no es otra cosa más que den las razones de las opiniones que ustedes están dando. Argumentar también es un ejercicio complicado. También nosotros de entrada no sabemos ni por dónde irnos. Se nos hace, de hecho hay muchísimas formas de argumentos, pero conforme la práctica vamos a ir comprendiendo cómo irlos realizando. Entonces no es otra cosa más que de la información que nosotros estamos revisando, de todas las fuentes que nos estamos allegando, leemos el tema y después empezamos a reflexionar sobre él. En algunos módulos ustedes van a encontrar que les van a pedir ensayos. Los ensayos son esos ejercicios de reflexión. Ahí pongan a prueba toda su capacidad de reflexión. Alejen, yo siempre les sugiero que primero revisen toda la información y después, sin que tengan las fuentes a la vista, comiencen a redactar. Yo comprendí esto, yo esto, pienso que esto, tengo duda en esto, todas las dudas que les surjan, lo que les haya quedado claro, lo que ustedes piensan, incluso las definiciones, cuando estamos nosotros entablando definiciones, podemos leer 5 autores, pero de los 5, nosotros ya teniéndolos lejos, podemos armar nuestra propia definición de determinado concepto. Entonces, argumentar es eso, argumentar es ir haciendo reflexiones de esas fuentes que estamos revisando y
ir llegando a las conclusiones para poder emitir nuestra opinión, ¿no? Entonces, por aquí nada más les manejaba que la estructura de los argumentos, pues son las premisas, que son, las premisas se forman de esas fuentes, de esa información que estamos recabando, pero la conclusión es la opinión, ella es el veredicto que nosotros estamos dando, de si creemos o no creemos en lo que se está planteando, ¿no? Y por qué. Entonces, argumentar es más que nada ejercicio de reflexión y lo otro es fundamentar. Fundamentar es dar todo lo que los artículos, los, eh, los autores que nosotros estemos revisando en las fuentes, eso es la fundamentación. Siempre recuerden que los artículos siempre deben ir acompañados con sus leyes, con la ley a la que corresponden, y ambos van juntos, ¿sí? Siempre en todos sus ejercicios que ustedes estén elaborando. Y bueno, el reto 2, que habla sobre líneas del proceso, eh, aquí tienen que hacer una investigación. Recuerden que su investigación es en leyes, es en doctrina y recuerden colocar sus referencias. Estamos trabajando en el manual APA, chicas. Revisen el manual APA para que puedan este, colocarlas de manera apropiada y que sea de la misma forma para todas, porque a veces por ahí les pongo que no todas, porque, por ejemplo, mencionan tres autores y solo uno me lo ponen de manera correcta, pero los otros dos no. Entonces, si la información está invertida, pues no está citado conforme al manual, entonces pongan mucha atención en eso. Y aquí en este reto 2 se les pide un cuadro comparativo. En el cuadro comparativo, esto es diferente, por ejemplo, a lo que les mencionaba de un ensayo. En un ensayo es reflexivo al 100%, es decir, una narración, una redacción ahí completa. En un cuadro comparativo es analizar y ser concretos, pero tenemos que atender a lo que se nos está diciendo, ¿sí? Chicas, ¿qué les parece? Me dice que nos queda menos de un minuto. ¿Qué les parece si corto la grabación y la sesión y nos salimos y volvemos a ingresar, por favor, para que concluyamos? ¿Sí? Me apago Sí, gracias.